cuarto con vista 11:30 am. Triste. Acidez. Dolor de cerebro. Los ojos cansados dieron paso a un latido sordo, pero nunca se cerraron. Nos sentamos en silencio alrededor de nuestros monitores y escribimos, cuando de repente, el silencio de la oficina fue atravesado por la alarma de ruptura de Lola. Lanzó su tono plano y electrónico unas cuantas veces, hasta que ella se levantó de la silla. ¿Qué habitación te gustaría visitar hoy? El odioso robot habló, emergiendo del techo. Era una cosa negra como una araña con un cuerpo colgante bajo, capaz de girar en cualquier dirección a voluntad. Con un breve zumbido, destelló un caleidoscopio de colores desde su pantalla circular, azules brillantes mezclados con verdes y amarillos vibrantes. Parpadearon de vez en cuando, de un lado a otro, esperando una decisión. Lola miró, sin divertirse, las bolsas debajo de sus ojos más bajas que nunca. Azul. El robot se retiró fuera de la vista. Se fue del escenario a la izquierda, y observé desde mis periféricos mientras caminaba rápidamente por la esquina. Su piel y su ropa la camuflaban contra las paredes grises y monótonas a medida que avanzaba, y cuanto más avanzaba, más se desvanecían sus contornos, hasta que apenas se distinguía en absoluto. Eran las 11:31 am. Glenn se sentó en el escritorio junto al mío, su descanso acababa de llegar a su fin. Los últimos rastros de Green aún se estaban escurriendo de sus ojos, un tono acuoso, similar al del bosque, se derramaba a través de su esclerótica antes de desvanecerse en un blanco de nuevo familiar. Parpadeó, sacudiendo la cabeza como para disipar las últimas gotas. Entonces, Glenn, susurré, inclinándome. La habitación azul, ese, nunca he estado, murmuró rápidamente. Sus dedos ya habían regresado a su teclado, y estaba escribiendo, las palabras volaban a través de la página en un borrón. Sí, yo tampoco. Yo tampoco, Glenn. Y comprensiblemente así. Pero, parece, a Lola le gusta bastante, ¿no? Últimamente. Hubo una breve deliberación. Su ritmo frenético se hizo más lento y pude ver virtualmente la barra de carga flotando frente a su cara. 70% hecho. 90% hecho. 99%, la gente tiene sus preferencias. Difícilmente una respuesta satisfactoria. Cautelosamente, decidí presionar más. ¿Crees que tiene algo que ver con realmente no me corresponde a mí decirlo? Interrumpió Glenn. La firmeza de su tono se diluyó con un matiz de miedo. Si no te importa, prefiero seguir con mi trabajo. El rugido de un claxon ensordecedor llenó mis oídos, uno que sabía que solo yo podía escuchar. Dejé escapar un grito reflexivo y ligeramente vergonzoso antes de que apareciera un cuadro emergente oscuro en la pantalla de mi computadora. Ha excedido el tiempo máximo de conversación del empleado. Por favor, vuelva al trabajo. A regañadientes, hice lo que me ordenaba el mensaje, enderezándome en mi silla. Pasaron unos segundos y desapareció, permitiéndome continuar. Quería estar molesto. Quería sentir el mordisco enfermizo de la frustración en mis huesos, gritar y aplastar mi teclado sobre la estúpida cabeza calva de Glenn. Pero nada pasó. Me senté allí, vacío, y seguí con mi trabajo. Mientras mis manos escaneaban sin esfuerzo el teclado, me tomé un momento para inspeccionar la habitación, para confirmar lo que ya sabía. Ante mí se sentó un mar de miradas impasibles, paralizadas en sus monitores. Algunos de mis compañeros de trabajo me miraron como una especie de reconocimiento incómodo, pero al igual que yo, solo podían darse el lujo de perder la concentración por un momento. Ya, el flujo constante de palabras que fluían a través de mi mente se estaba mezclando en un lío de incomprensible galimatías. Aplicaciones. Análisis inductivo. Estrategias de aprendizaje cantinizadas. Apreté los dientes y me concentré. Separar las palabras, ponerlas en sus propias casillas y segmentos, últimamente, había sido más difícil de lo habitual. Salieron de mi cerebro a través de una serie de tubos que los llevaron hasta la punta de mis dedos. Cadenas continuas de código indescifrable, descendiendo perpetuamente. Descendente. Descendente. Descendente, pasaron otros 30 minutos.
Con el sonido de la alarma del almuerzo vino el silbido de la única puerta corrediza en la parte trasera del salón, haciéndonos saber que la cafetería estaba abierta. Silenciosamente, nos pusimos de pie y nos desviamos en fila india. La cafetería era probablemente la estancia más agradable del edificio. Su tamaño relativo y su singular ventana daban un respiro a los atestados cubículos de la oficina, e incluso había una planta de tamaño mediano en la esquina, marchita como estaba y casi muerta. Glenn se acercó a él cuando entramos, llorando en silencio sus hojas caídas antes de sentarse con los demás. Estaban en su propio pequeño grupo con sus propias pequeñas discusiones, como todos los demás. Yo, en cambio, estaba solo en la esquina, observando. Nunca hubo mucho de qué hablar, pero hoy me di cuenta de que yo era el tema de su conversación. Blaine, un hombre corpulento y arrogante que típicamente dominaba sus charlas de mediodía, me señalaba con un dedo acusador, con el ceño fruncido. Pensé que era divertido. Gradualmente, la sala se llenó y los diferentes lugares de trabajo siempre se ubicaron separados unos de otros. Vidas enteras, mundos, reunidos bajo un mismo techo, pero nunca superpuestos. Tal vez sea algo tribal, pensé mientras apoyaba la cabeza en mis manos y escuchaba el zumbido susurrante de las luces fluorescentes, deseando poder quedarme dormido. He estado visitando la habitación púrpura bastante a menudo. Creo que es mi nuevo favorito. Miré hacia arriba. Mary, una anciana con un brazo tembloroso y cabello largo y suelto, se había sentado frente a mí. Una débil sonrisa se extendió por su rostro, más por su apariencia que por cualquier otra cosa. ¿Tenemos una habitación púrpura? ¡Guau! Nunca nos dicen nada, ¿verdad? Respondí con una risa ausente. No, supongo que no. Un zumbido bajo comenzó desde arriba de nosotros. Lentamente, un tubo metálico se abrió paso desde el techo hasta nuestros platos, y de su punta puntiaguda se deslizó una porción de carne húmeda y grisácea del tamaño adecuado. Hizo una pausa, pitando 2 veces para confirmar antes de continuar por la mesa. ¿Carne otra vez? 4ª vez esta semana. Echo de menos tener una pequeña variación, dijo Mary. Difícilmente llamaría a esto carne, repliqué. Mary se movió en su asiento. Aunque todavía podía reunir la constitución para comer, no se podía negar. La capa de lodo que se nos había esparcido difícilmente podía considerarse alimento. Resistió el toque de su tenedor como si todavía estuviera vivo, viscoso y gelatinoso, pre-envasado y pre-procesados, que apenas necesitaba ser masticado. Fue repugnante y, sin embargo, ninguno de nosotros se sintió asqueado. Aún así, me resistí, negándome a recoger mis cubiertos. ¿Cómo es allí? En la habitación púrpura. ¿Cómo es sentirse púrpura? Pregunté, en un intento de distraerme. Ella inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, como si tratara de revivir algún recuerdo lejano. El temblor de su brazo se calmó a un leve temblor. Es extrañamente radiante, pero de una manera más suave. Como estar envuelto en una manta limpia. No es exactamente lo mismo que la energía que obtienes de otras habitaciones. El púrpura es más una presencia. Como si algo realmente estuviera allí contigo, algo espiritual y griega. Escurridizo. Sentí que me entendía mejor. Como si la niebla se hubiera levantado y pudiera ver las cosas claramente de nuevo. ¿Te hizo sentir valiente? No, en realidad no es ese tipo de púrpura. No es así como lo experimenté. Lancé un suspiro redundante. Gracias, María. Tendré que darle una oportunidad en algún momento. Abrió los ojos, una chispa de tinta violeta los iluminó por un segundo antes de desaparecer parpadeando. Cuando quieras, chico. ¿No vas a comer tu comida? No. Hoy no. No estoy colgado, fui interrumpido por el estallido inesperado de mi cráneo. Eso es lo que se sentía, al menos. Un dolor insoportable se disparó a través de la parte posterior de mi cabeza, palpitando sin piedad. Los músculos se contrajeron y se agitaron como si estuvieran tratando de liberarse, y me agarré el cráneo en agonía, clavándome las uñas en el cabello. Por más que lo intenté, no pude emitir ningún sonido. No me dejarían.
El espasmo remitió tan rápido como había comenzado. Por un momento, todo volvió a parecer normal, hasta que mis ojos fueron asaltados con ráfagas de un rojo violento. Los destellos de color carmesí estaban intercalados con olas de un amarillo chillón, golpeando a través de mi cabeza, dejándome enferma. Sin previo aviso, un abismo sin fondo se abrió en mi estómago. Tomé mi tenedor de la mesa y comencé a meterme la carne en la boca, tenedores enteros a la vez, hasta que mi plato estuvo vacío. Los colores se desvanecieron cuando tragué mi último bocado. Con ganas de vomitar, dejé caer mis cubiertos y respiré hondo. La gente estaba mirando, me di cuenta. Lo siento, gruñí, desalojando un trozo de goma de entre mis dientes. No creo haber tenido tanta hambre en toda mi vida. Ya deberías saberlo mejor, dijo Mary. Ya no puedes engañarlos con eso. ¿Recuerdas las huelgas de hambre todos esos años atrás? Todos lo estábamos haciendo, hasta que lanzaron esa nueva actualización. Ella hizo un gesto hacia la parte posterior de su cabeza. Aunque supongo que los jóvenes como tú podrían no haber existido para eso. Aunque extraño. No creo que se suponga que sea doloroso. Debe ser una característica nueva. Nos sentamos en silencio durante los siguientes minutos. Ver comer a Mary me hizo sentir mal, así que miré hacia la ventana y contemplé las capas de rascacielos en expansión, ensombrecidas por un manto de nubes planas y cenicientas. Todos compartían la misma forma insulsa y concreta, diferenciados solo numéricamente por una colección de números descoloridos de 2 dígitos. Muy por debajo, fuera de la vista, estaban las caóticas filas de viviendas que se encontraban justo al lado de las oficinas, escapando de la esterilidad que abarcaba todas las demás estructuras. Lógicamente, debería haber envidiado a aquellos que se daban el lujo de vivir separados de su trabajo, pero mi cerebro no podía conjurar el sentimiento por sí solo. ¿Cómo han sido los dolores de cabeza, en general? Mary de repente habló. Manejable, supongo. Realmente no está mejorando. Es como un dolor constante. Rebrotes. Así los llamaría. Bien, un minuto, entonces, Lola entró y me llamó la atención. En lugar de sentarse, se paseaba de un lado a otro de la habitación inquieta, sin apartar los ojos del suelo. No es que nadie se diera cuenta, por supuesto. Todos estaban demasiado ocupados con sus propios parloteos. ¿La ves, María? ¿Quién, Lola? Sí. Ahí está ella. A veces parece que soy el único que la ve. Ella se ve angustiada. Ella está en problemas, creo. No estaba aquí al comienzo del almuerzo. Tampoco es la primera vez que sucede. ¿Cómo puede salirse con la suya caminando así? Ni siquiera está comiendo. Me gana. Tal vez le están dando un descanso, debido a todo lo de David. Sí. Lo de David. Mis ojos y los de Lola se encontraron momentáneamente. Por unos breves segundos, se detuvo, dando un paso hacia nuestra mesa antes de moverse hacia la puerta con una mirada conflictiva. Inexplicablemente, obedeció su presencia, deslizándose hacia afuera para permitirle el paso de regreso al taller. ¿Cómo ella, lo tienes de nuevo ahora, no es así? ¿El cambio de caja? Dijo María. Oh, sí. Estoy tratando de no pensar en eso. Bueno, lo que está haciendo, la forma en que ha estado actuando, tiene que tener algo que ver con eso. De cualquier manera, deberías controlarla. Habla con ella, si puedes. Si tanto te importa. Giré mi mirada hacia Mary. Todavía estaba terminando su comida. Al mirar las profundas arrugas de su rostro, los años de vida palpables en su piel, mi curiosidad se apoderó de mí. ¿Has estado alguna vez en la habitación azul? Yo pregunté. Una vez, cuando llegué aquí por primera vez, respondió ella, después de un breve retraso. Después de que me degradaron. Dios, eso fue hace mucho tiempo. Se sentía bien, dadas las circunstancias. Pero en retrospectiva, fue una estupidez. Ese no es un lugar en el que quieras pasar cualquier cantidad de tiempo. Terminó de comer y ahora estaba apoyando su brazo sobre la mesa, jugando con un mechón de su cabello. ¿Por qué lo preguntas? No estarás pensando en ir allí, ¿verdad? Tartamudeé el comienzo de una nueva oración, sin poder pronunciar mis palabras.
Es solo que, quería, mi tartamudeo fue interrumpido por la alarma del final del almuerzo. Te veré mañana, finalmente logré soltar. Mary asintió y se despidió, aunque con aire de preocupación. Hice un medio trote incómodo para alcanzar a mis compañeros, y salimos por los extremos opuestos de la habitación. Ella no va a estar aquí por mucho más tiempo, dijo una voz detrás de mí. Vi quién era a través del reflejo en la puerta de acero. Blaine, con una sonrisa de come mierda en su rostro. Deberías ver lo lento que escribe. Probablemente algo relacionado con ese brazo roto. Di eso otra vez y estarás comiendo esa mierda podrida a través de un tubo. Me di la vuelta y ya no estaba sonriendo. La mirada de sorpresa en su rostro, los ojos muy abiertos, las cejas levantadas, me dijo que mi uso de blasfemias lo había desconcertado, aunque debe haber sabido que la amenaza era vacía. ¿Eh? Dijo, claramente desconcertado. Lo fulminé con la mirada y caminé adelante, sin querer continuar con el intercambio. La sala de trabajo no era para nada igual a como la habíamos dejado. Lo que antes era un espacio de oficina estrecho y cuadrado ahora era similar a una especie de enorme almacén. Pilares gruesos y espaciados uniformemente soportaban el peso de un techo sin fin, con una flota de cintas transportadoras sinuosas que serpenteaban por el suelo. Había una vibración constante en el aire, sin duda el resultado de muchos mecanismos invisibles en funcionamiento, y en el otro extremo de la habitación, una enorme máquina depositaba caja tras caja a una flota de atareadas trabajadoras. Era una cosa considerable, la altura y el ancho de alrededor de 3 personas. Un modelo similar se encontraba en nuestro lado de la habitación, recién reparado, pero al que le faltaba la carcasa exterior. ¿Cómo es que ya están aquí? No terminamos tarde, ¿verdad? Preguntó alguien a mi lado. No, esos lotes están comenzando temprano. Debe haber fallado el último turno o algo así, respondió otra voz. Tragué saliva y me apoyé contra la pared. Lola estaba incómoda en la esquina con los brazos cruzados. Se movió para unirse al resto de nosotros cuando vio que la localizaba. Oye, ¿cómo entraste en? Otro robot asomó la cabeza desde arriba y me interrumpió. Este tenía una voz grave y un aspecto menos pulido. Mateo. Exploración. Pequeños círculos marcando cabinas espaciadas uniformemente a lo largo del camino del transportador nos mostraron nuestras respectivas áreas de trabajo. Mateo, un chico más joven y larguirucho con pecas, se dirigió rápidamente a una cabina al final de la cinta transportadora, donde una pistola de exploración rectangular yacía al acecho. Samuel. Estampado. Un hombre de mediana edad que solo reconocí vagamente se abrió paso entre la multitud. Se agachó para pasar por debajo de una cinta transportadora que descendía y giró bruscamente para agarrar una máquina estampadora manual. Glenn. Desembalaje. Glenn se movió a un lugar cerca de la máquina. Echó un vistazo rápido a su espacio de trabajo, aparentemente desconcertado. Había un compartimento abierto sobre la mesa, uno donde debería haber estado una herramienta. No tengo una navaja, anunció. El robot giró sobre su eje y apuntó directamente hacia él. Dejó escapar un pequeño gemido antes de que su pecho fuera apuntado por la luz de un láser. Luego otro. Luego 5 más. De repente, comenzaron a moverse, escaneando, bailando dentro y alrededor de su puesto y sobre su cuerpo como un espectáculo de luces. Esperó, tenso, con los ojos cerrados, esperando lo peor. Un par de personas suspiraron y miraron hacia otro lado, pero el resto de nosotros miró expectante. Lola parecía casi culpable. Equipo faltante detectado. Reemplazo emitido. Un largo tubo salió de las fauces del robot y escupió un cortador de cajas. Glenn se estremeció ante el sonido del metal golpeando el transportador. Solo cuando estuvo absolutamente seguro de que el momento había pasado, abrió los ojos y lo tomó. Tiempo de sala reducido por 15 minutos. Tenga más cuidado con el hardware de la empresa. Su rostro tenía una sutil mezcla de alivio y molestia. Con eso, la cosa giró y continuó asignándonos nuestros espacios. Uno por uno, a cada uno se nos dio un trabajo para completar. Naturalmente, algunos estaban más satisfechos que otros, pero nadie dijo una palabra de queja.
Aunque las designaciones supuestamente eran aleatorias, no podías evitar pensar que el robot, el frío y sin emociones trozo de metal y polímero, tenía favoritos. Los más productivos entre nosotros tendían a recibir los roles más consistentes, mientras que los holgazanes eran reprendidos en silencio al ser intercambiados entre trabajos. Mis ojos permanecieron pegados a los dos lugares que se negaron a llenarse mientras el robot se abría paso a través de la lista. Seguramente no lo harían, me aseguré. No después de lo que había pasado. Pero pronto, solo Lola y yo quedamos, y la terrible realidad de la situación se derrumbó sobre nosotros. Lola. Falcó izquierdo. John. Flanco derecho. Ambos lo vimos venir. Si hubiera podido, habría arrancado el maldito artilugio de su zócalo allí mismo. Quería decir algo, pero las palabras no me salían. Podría haber estado a punto de intentar lo imposible, pedirle al bot que reconsiderara nuestras asignaciones, pero Lola comenzó a moverse y, antes de darme cuenta, la estaba siguiendo. Caminaba un poco torpemente sobre su pie izquierdo, como si tuviera un corte molesto o una astilla, pero le presté poca atención. Pasamos a Max, el nuevo empleado, el que estaba al comienzo de la cinta transportadora, y nos metimos en los agujeros poco profundos que nos hacían responsables de mantener viva la máquina. La tarea real en sí era bastante simple. Operar la máquina fue realmente tan fácil como cualquier otra función en el transportador. Todo lo que tenías que hacer era desconectarte y dejar que tus manos hicieran lo suyo. La palanca izquierda bajó la primera caja del techo, el botón central eliminó la barrera entre la caja y la rampa, y la palanca derecha empujó la caja hacia abajo sobre el transportador. Fácil. Lola tenía los mismos controles y un transportador separado, lo que permitía procesar dos cajas a la vez. Por máxima eficiencia, como estoy seguro que nos dijeron una vez. Comenzar operación. Un tono alegre de 2 notas resonó en la habitación. Lola y yo tiramos de la palanca de arranque simultáneamente, y la máquina se puso en acción, las primeras cajas descendieron sobre ella. Empecé mi mantra. Palanca izquierda, 5 segundos. Botón central, 3 segundos. Palanca derecha, 5 segundos. Era difícil decirlo desde el ángulo en el que estaba sentado, pero parecía que el transportador de Lola no tenía vida. Podía verla a través de los pequeños huecos en los mecanismos de la cosa. Por alguna razón, la capa exterior de la máquina aún no se había vuelto a aplicar, así que la vislumbré ocasionalmente a través de todas las partes y aparatos que zumbaban. Ella estaba reflejando mis acciones, y aunque la escuché tirar de la palanca de arranque un par de veces más, fue en vano. Su lado simplemente no entraría en acción. No hay problema, pensé. Alguien vendrá y se lo arreglará pronto. Palanca izquierda, 5 segundos. Botón central, 3 segundos. Palanca derecha, 5 segundos. Me invadió una sensación de ansiedad abrumadora y hundida mientras el hedor del aceite y la fricción me quemaban la nariz. Algo no estaba bien. El aire se sentía más delgado, menos rico en oxígeno o contaminado de alguna manera, infundido con veneno. Gruesas gotas de sudor me caían por la frente, oscureciendo mi visión. Los limpié a un lado y pasé mis manos por mi cabello largo hasta los hombros, apartándolo del camino. Palanca izquierda, 5 segundos. Botón central, 3 segundos. Palanca derecha, 5 segundos. Mi lengua peinó el interior de mi boca seca como si estuviera tratando de escapar. ¿Por qué no podía simplemente relajarme? Todos los demás ya se habían acomodado a sus propias rutinas, pero mi mente corría como una sinfonía estruendosa, al ritmo de un corazón palpitante. Mi corazón palpitante. No pude evitar mirar a mi alrededor cada pocos segundos, reafirmando mi seguridad. Todo estuvo bien. Todo era normal. Nos dijeron que no volvería a pasar. Nunca volvería a suceder. Palanca izquierda, 5 segundos. Nunca volvería a suceder. Botón central, 5 segundos. Nunca sucedería, espera, ¿qué? Palanca derecha, 5 segundos. Oh, no. Ya había cometido un error. Ahora, las cajas salían de turno, sin sincronizar. Menos eficiente.
Tampoco había venido nadie a arreglar el transportador de Lola. Ella me lanzó una mirada, pero no pude leer su rostro. Estaba preocupada. ¿Enojado? No me veía tranquilo, sereno. ¿Era mi confusión interior realmente tan evidente? Palanca izquierda, 5 segundos. Botón central, 1 segundo. Palanca derecha, me atraganté, soltando las palancas. Ahora realmente lo había perdido. Mis manos temblaban demasiado como para mantener presionado el botón correctamente. 2 cajas estaban atascadas en la parte superior y pronto se formaría un atasco. Un glóbulo espeso de saliva rodó por mi garganta, justo cuando un aguijón paralizante se extendía desde la parte posterior de mi cráneo. Otro maldito dolor de cabeza. Esto era demasiado para soportar. Temblando, me aparté de los controles. No podía estabilizar mi respiración. Todo era demasiado. Demasiada luz, demasiado ruido. En el interior, me estaba gritando a mí mismo, pero del torbellino de ruido, no pude distinguir una palabra. No sabía qué hacer. Necesitaba dirección. Una instrucción, de alguien o algo. Dormir. Una voz que no era la mía susurró en mi oído. Al principio, pensé que lo había imaginado, pero luego vino de nuevo. Dormir. Esa segunda vez, lo reconocí al instante. El suave tono de la voz de la tarde, lo que nos arrullaba para descansar en nuestras cápsulas cada noche. Excepto que ahora, por supuesto, eran horas fuera de horario. Otra palabra vino a mi cabeza, esta vez desde los confines de mi propio cerebro. Perder. Algo se sentía suelto. Como un enchufe colgando a la mitad, pero aún conectado. Dormir. Una suave melodía orquestal comenzó a sonar, de la nada en particular. Mi inquietud anterior fue reemplazada rápidamente por una sensación de confusión. Se formó un hormigueo en la parte posterior de mi cabeza y, en unos momentos, me sentí mareado y débil. Mis ojos se cerraron antes de que los abriera de nuevo con miedo. Dormir. Mi cuerpo era tan pesado. Empecé a caminar a paso ligero en un esfuerzo por mantenerme despierto, pero era una batalla que no tenía posibilidad de ganar. El ruido, el canto y la voz, era tan irresistible como el canto de una sirena. Me encontré balanceándome de un lado a otro sin control, aferrándome a algo sólido a lo que agarrarme. Llamé a una variación arrastrada de la palabra ayuda, pero todos estaban demasiado envueltos en sus propios asuntos para notar que algo andaba mal. Solo cuando choqué con el borde de la cinta transportadora se molestaron en volver la cabeza. Dormir. Todos estaban mirando ahora, y mi costado estaba ardiendo. Habría mirado para ver sus caras si toda la habitación no estuviera girando. El robot también se giró, justo cuando caí de rodillas, luego de costado, con la mitad de mi cara presionando contra el suelo. No puedo, fueron las únicas palabras que logré pronunciar antes de que mis ojos se cerraran por completo y una cortina de oscuridad cayera sobre mi mente. Duerme. Cuando volví a abrir los ojos, las cosas eran diferentes. Estaba de vuelta en la máquina, de vuelta en el flanco derecho, pero algo me sujetaba contra la pared, exprimiendo el aire de mis pulmones. Yo también debo haberme encogido, porque el almacén era ahora del tamaño de una cúpula increíblemente alta. Arriba y arriba se extendía, como una montaña sin pico, y cuando me vino ese pensamiento, empezó a nevar. Otras cosas llovían desde arriba junto con la nieve, pequeñas cosas flacas sin muchas características, pero no podía decir qué eran. Golpearon el suelo con fuerza, con gritos de pasión animal. Algunos se levantaron y se fueron, pero la mayoría no lo hizo. Había un transportador, pero estaba haciendo todo tipo de cosas tontas como loop de loops y sacacorchos, mientras que en realidad no estaba conectado a nada. Los paquetes salieron volando por todas partes, y casi me hizo reír, si no hubieran estado llenos de una sustancia pegajosa y repugnante que se arrastraba por el suelo. Un grupo de bocas empapadas de saliva los estaba chupando, riendo alegremente con cada uno que se deslizaba entre sus dientes podridos. En la distancia, una horrible criatura estaba devorando una flota de trabajadores aterrorizados, sorbiendo los cerebros de sus cráneos, y desechando las cáscaras secas de sus cuerpos en el suelo.
Mis ojos se cerraron si lo miraba directamente, como si se estuvieran ahorrando el trauma de tener que comprender a un ser así, pero por lo que pude ver, era una mezcolanza abominable de carne y metal, completa con ojos redondos e inyectados en sangre que colgaba de su marco larguirucho. Un enorme panel de palancas, diales, interruptores y pantallas, muchos de los cuales estaban fuera de mi alcance inmediato, se encontraba frente a mí. Algunos estaban etiquetados con símbolos que no reconocí que esquivaron mi línea de visión, reorganizándose infinitamente. Presa del pánico, presioné un botón al azar. Un sonido de trino continuo y agudo reverberó a través de mi cráneo, sacudiéndome como una caricatura. ¿Qué no entiendes a ver? Salió de una de las pantallas en un extraño texto de Word Art en 3D. ¿Qué? Traté de proclamar, pero mi boca estaba llena de espuma. Sin nada más que hacer, interactué con el panel una vez más. Esta vez, pasé la mano por el ancho de la cosa, atrapando un par de protuberancias en el proceso. Un silbato antiguo sopló una nube de vapor en mi cara antes de emitir un sonido como una sirena de niebla. La criatura en la distancia dejó de perseguir a sus víctimas y dejó escapar una mezcla entre un gemido y un bostezo. Cayó de costado, aparentemente exhausto, y los restos salpicados de los cuerpos que había consumido se levantaron y comenzaron a charlar y comer, como si todo fuera una gran actuación. David estaba allí. Estaba parado en medio de todo. Lola estaba allí junto a él, y estaban abrazados, con lágrimas en los ojos. Estaba pronunciando palabras que no podía entender del todo, pero a pesar de todo, estaba sereno. Juntos, era una imagen de perfecta y hermosa tristeza, como una pintura al óleo. Parecía que se estaban despidiendo. Incapaz de controlarme, clavé alguna herramienta, tal vez una llave inglesa o un martillo, en el interior de la máquina. Algún mecanismo giratorio lo arrancó violentamente de mi agarre, y todo comenzó a temblar y entrar en combustión, desgarrándose. Como un monumento que cae, se tambaleó hacia adelante dramáticamente y se desprendió de sus cimientos. David y Lola se colocaron directamente debajo de él. En el último segundo posible, la arrojó lejos de él y fuera del alcance de la cosa. Se derrumbó sobre él en su totalidad, y se fue. Sin sangre, gore o vísceras. Solo allí un segundo y se ha ido al siguiente. Lola tropezó con algo, o con nada, o con sus propios pies, y se golpeó la nuca contra el suelo. Miré con puro desconcierto. No es así como sucedió, fue mi último pensamiento coherente, justo antes de que el inmenso panel de control cayera contra mí, aplastando mi propia cabeza contra el suelo, y todo se volviera negro. Juan, aquí arriba. John. Me desperté sobresaltado por el sonido del tono de la mañana. Estaba completamente oscuro, pero la firmeza familiar de mi ropa de cama hizo que mi entorno fuera reconocible al instante. Estaba de vuelta en mi cápsula, en lo que parecía ser la mitad de la noche. Con la boca seca, me estiré, aunque no del todo, mientras mis pies rozaban las paredes blancas y frías que, por una vez, me proporcionaron cierta sensación de alivio. Aquí, estaba a salvo. Aquí no había máquinas, transportadores ni paneles de control. Con los ojos borrosos, miré la pantalla en el otro extremo de la cápsula. Mientras luchaba por ponerme en una posición sentada, apareció un aviso. Ha ocurrido un incidente. Por favor, preséntese en el centro médico para un examen físico y mental completo. Un sabor amargo y metálico entró en mi boca mientras las palabras salían de mi mente, como si mi cuerpo estuviera anticipando la experiencia por venir. La pared inferior de la cápsula se abrió, permitiéndome salir, por mucho que deseara poder quedarme. Me había dado cuenta de que algo andaba mal incluso antes de ponerme de pie y mirar a mi alrededor. Todo el complejo de ropa de cama se oscureció de una manera que nunca antes había experimentado. Todo estaba quieto y en silencio, y las luces se atenuaron para permitir que solo se filtrara un pequeño rastro de blanco, suficiente para ver los contornos de las paredes y no mucho más. Realmente era la mitad de la noche. Volví a mirar dentro de la cápsula, convencido de que se debía haber cometido un error. Ningún negocio se llevó a cabo fuera de horario, ni siquiera los exámenes médicos.
Sin embargo, para mi sorpresa, había otro mensaje en la pantalla, uno que simplemente decía ya. Tentativamente, comencé a la vuelta de la esquina. Definitivamente sentí que debería haber sabido dónde estaba el centro médico. Escapar de los temidos chequeos anuales era imposible, y solo habían pasado unos meses desde la última vez que se los realizaron. En este ambiente extraño, sin embargo, estaba indefenso, reapareciendo sin cesar donde había comenzado mientras caminaba de puntillas de un corredor a otro. Todas las habitaciones estaban selladas y mis ojos se negaban a adaptarse a la oscuridad, dejándome vagando por lo que parecía una especie de catacumba bien cuidada. El impulso de llamar a nadie en particular fue difícil de resistir, pero la idea de ser descubierto a esa hora me asustó aún más que estar solo. Varias veces sentí la tentación de darme una palmada en la nuca, o al menos darle un buen golpe. Aunque no supiera a dónde iba, debería haber recibido orientación, algún sentido de dirección. En cambio, no había nada. En la penumbra aplastante, apenas podía distinguir la izquierda de la derecha. Doblando otra esquina, me encontré mirando las cámaras de los lechos por enésima vez. Consideré despertar a alguien más para que me guiara, pero las posibles ramificaciones de tal cosa me preocuparon hasta la inacción. Seguramente no estarían complácidos, y además, si era mi horario de día y noche el que estaba roto, no había necesidad de arruinar el de otra persona. Mejor sufrir en silencio. Me detuve en medio de un pasillo anodino. Algo había llamado mi atención. Donde juré que solo había una pared lisa y sin rasgos distintivos hace un momento, ahora estaba la entrada a la habitación roja. Me di la vuelta por completo en un esfuerzo por obtener algún grado de orientación geográfica. De alguna manera, inconscientemente, supongo, me había llevado aquí, a mi lugar típico de reunión, donde pasé descanso tras descanso durante las horas habituales de funcionamiento. Aunque un poco confundido, lo descarté como un fenómeno cognitivo inofensivo y seguí adelante. A menos que, casi no me di cuenta al principio, pero no estaba allí. Ese tirón habitual al cumplimiento, el que ahogó cualquier forma de disidencia. El impulso de hacer lo que se quería, lo que se esperaba de mí, estaba ausente. Enteramente. Tomé una respiración profunda mientras las posibilidades me pesaban. Justo en ese momento, justo ahí, mis opciones parecían ilimitadas. Fue a la vez liberador e intimidante, y algo que definitivamente sabía que no debía suceder. Era también por eso que no podía encontrar mi camino. Por algún tipo de mal funcionamiento. Pasos. Pasos suaves y rítmicos, reverberando por las paredes de acero, dejándome sin un momento para pensar. No alguien con prisa, me tranquilicé mientras me agachaba en el suelo, con el corazón latiendo. Estaba en un cruce en T, y quienquiera que estuviera allí estaba a punto de pasar justo enfrente de mí. Era demasiado tarde para hacer otra cosa. Actuando por pura autoconservación, agarré la manija de la puerta de la habitación roja y tiré con todas mis fuerzas. Cedió, milagrosamente, y me deslicé por la abertura justo cuando los pasos llegaban al comienzo del corredor adyacente. Redujeron la velocidad hasta detenerse cuando terminé de encerrarme, y contuve la respiración, aterrorizada de revelar mi posición. Los pasos se alejaron, y nunca me había sentido tan aliviado en toda mi vida. Sin embargo, mi alivio pronto se convirtió en perplejidad, mientras reflexionaba sobre quién más podría estar deambulando por los pasillos a esa hora. Nunca había oído hablar de ningún tipo de patrulla nocturna, pero, de nuevo, tal vez eso tenía un propósito. Cualquiera que sea la respuesta, no me gustaban mis probabilidades de encontrar el camino de regreso a mi cápsula, al menos no de inmediato. Si una persona estaba fuera, ¿quién iba a decir que no me encontraría con nadie más? ¿Qué pasaría si me estuvieran siguiendo todo el tiempo y acabara de perder a mi perseguidor? Me alejé de la puerta, decidiendo que esperaría mi tiempo aquí en su lugar. Si tan solo pudiera encontrar una manera de encender las luces, no te creo. ¿Qué quieres decir? ¿Pasaste toda la noche allí, no? La cafetería parecía mucho más tranquila ese día. Menos personas hablaban y más personas miraban, incluso más de lo habitual. Mary estaba de espaldas a ellos, pero podía verlos mirándome más allá de ella, juzgándome.
Ella también se veía bien, se inclinó hacia atrás, con los brazos cruzados, analizando con los ojos. Apenas podía mirarla a los ojos mientras estaba sentado rígidamente en mi silla con un vaso de agua, agarrándolo con tanta fuerza que casi se derramaba. ¿Cómo puedes saberlo? Yo le pregunté a ella. Tus ojos siguen siendo rojos. Mierda, ¿en serio? Murmuré. Un poco asustada, parpadeé y las froté con mis puños. Está bien, apenas se nota. Lo notaste. Y me dijiste que ya no ibas a la habitación roja. Lo prometiste. No era mi intención quedarme tanto tiempo, ¿de acuerdo? Simplemente perdí la noción del tiempo. Ya hemos hablado de esto, John. Sé que han pasado muchas cosas últimamente, pero no es bueno llenar tu mente de negatividad de esa manera. Confía en mí, no ayuda. Puedes sentir que sí, pero no es así. Pensé que podría ser diferente esta vez. Bueno, ¿cómo te sientes? Enojado. ¿Incluso ahora? Sí. Pero no tanto como cuando estaba allí. Mary miró hacia abajo y se puso la palma de la mano sobre la frente. La decepción en el aire era ineludible, incluso si su rostro no lo mostraba. Era cierto que estaba enojado. Enojada con mi trabajo, enojada con mis compañeros de trabajo, enojada con mi vida. Pero en ese momento, más que nada, estaba enojado conmigo mismo. ¿Cómo saliste, al final? Me escapé en algún momento de la mañana y regresé a mi cápsula. Intenté volver a dormirme, pero la alarma sonó antes de que pudiera quedarme dormido. Debes estar muy cansado. Sí, en más de un sentido. Pero mira, ni siquiera importa, ¿de acuerdo? Olvida lo que hice. El punto es que están pasando algunas cosas muy raras. Eso es en lo que tenemos que centrarnos. Quiero decir, ¿quién más podría haber estado despierto tan tarde? ¿Algunas ideas? Mantén tu voz baja. Ya sabes cómo se sienten con las palabrotas, activarás los sensores. Miré detrás de mí hacia el altavoz, sin darme cuenta de que casi había empezado a gritar. Afortunadamente, permaneció en silencio. Las miradas de mis compañeros todavía estaban presentes, pero no habían cambiado mucho. Y en cuanto a tu compañero misterioso, no lo sé. Probablemente solo un guardia o algo así. Me di cuenta de que estaba frustrada. La comida de hoy fue un tazón de verduras secas y saladas que siempre pensé que sabían a algas, pero era su favorito. Sin embargo, apenas lo había tocado. Escucha, Mary, hay algo más que necesito decirte. Algo importante. ¿Sobre la habitación roja? No, sobre el turno de ayer. El cambio de caja. No llegué hasta el final. Me desplomé. No me digas que fue, no tenía nada que ver con las máquinas. Fui yo. Escuché la voz de la tarde. ¿Qué? Escuché la voz de la tarde y me desmayé. Y escucha, aquí está la cosa, ¿verdad? Tuve un sueño. Mary se inclinó hacia adelante, aturdida, probablemente pensando que sus viejos oídos le estaban fallando. Es el mismo sueño que he estado teniendo desde que sucedió. Todas las noches desde el incidente, sin falta. Bueno, ¿por qué no me lo dijiste? No quería reconocerlo y no quería preocuparte. Pensé que podría desaparecer con el tiempo si lo bloqueaba. ¿Sobre qué sueñas? Vida fuera de aquí. Deseo. Sueño con el accidente. Siempre es eso, siempre el accidente. Eso sí, nunca de la misma manera. Siempre hay algo nuevo. Es como, no sé, es como si mi cerebro estuviera tratando de reconstruir lo que pasó. Ejecutando una nueva simulación cada vez. Pero es inútil, nada de eso tiene sentido. Ojalá hubiera estado allí. Ojalá hubieras estado allí también. Sin embargo, he estado pensando en ello y creo que tiene algo que ver con esto. Señalé la parte de atrás de mi cabeza. Dios, John, no he soñado en 50 años. No creo que mucha gente aquí haya soñado alguna vez, nunca. Creo que tienes razón. Creo que algo anda mal. Así que, ¿qué hacemos? Nuestra conversación fue interrumpida por lo que supuse que era el silbido de la puerta de la cafetería abriéndose para dejarnos salir de nuevo. En cambio, fuimos recibidos por la presencia de una sólida cabina negra que se había materializado en la esquina de la habitación.
María Cormac, usted ha sido seleccionada para jubilarse. Por favor, haz tu camino dentro del stand. Ambos nos congelamos. Hubo un breve silencio, roto por su débil voz. Bien, entonces. Creo que eso es para mí. Ella comenzó a ponerse de pie. Me quedé sentado en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba pasando. No, susurré. No, Mary, por favor no te vayas. Por favor. No sirve de nada tratar de combatirlo, John, dijo ella con resignación. Ambos sabíamos que llegaría este día, y ahora está aquí. Probablemente serás reasignado, ¿verdad? Como antes. Sacudió la cabeza con gravedad y sentí ganas de vomitar. Salté sobre mis pies. ¿Puedo al menos darte un abrazo? Sin contacto. Sabes las reglas. Nos miramos el uno al otro durante unos segundos. No podía imaginar lo que estaba pasando por su cabeza, y honestamente no quería hacerlo. La pura indiferencia de todos los demás en la habitación casi me empujó al punto de ruptura. No había ni una pizca de empatía en la multitud. A nadie le importaba, de verdad. Algunas personas miraban a escondidas, como de costumbre, pero era por pura curiosidad más que cualquier otra cosa. Diré esto, John. Fuiste un buen amigo. No renuncies a vivir solo por mí. Se inclinó de repente, poniendo su boca en mi oído. Ve a buscar a Lola. Entonces sal de aquí, mientras puedas. No importa cómo lo hagas. Simplemente no desperdicies tu vida aquí como lo hice yo. Se me cayó el estómago cuando se dio la vuelta y se dirigió hacia la cabina. Parecía tan vulnerable. Cuando finalmente entró, atravesando la puerta abierta, parecía que estaba a punto de llorar, como si hubiera logrado romper la programación de alguna manera. Todo su cuerpo temblaba, no solo su brazo. Te veré de nuevo. Dije, resueltamente. No creo que la cabina desapareció y ella se fue. Regresé a la mesa, donde me esperaban 2 tazones de ensalada sin comer, solo para llamar la atención de Blaine sentado al otro lado de la habitación. Te lo dije. Él articuló. 11:30 am. Aburrido. Tedioso. Estéril. El día siguiente había pasado sin incidentes. Lo había pasado en un estado tan cercano al duelo como me parecía posible, guisado en un estoicismo silencioso, sin haberle dicho una palabra a nadie. Esa noche no tuve ningún sueño. Ninguna pesadilla febril. De alguna manera, eso me hizo sentir peor. Algo siempre es mejor que nada, supongo. Pero tenía sentido. Realmente ya no me importaba lo que había pasado, o cualquier otra cosa, para el caso. No pude tomar mi descanso cuando llegó. Me habían informado esa mañana. Era mi castigo por no llegar a mi cita, tarea que rozaba lo imposible. Me habían programado uno nuevo más tarde ese día. Ignorar al repugnante robot cuando me preguntó a dónde quería ir me hizo sentir casi fuerte. Pero fue una ilusión fugaz en el mejor de los casos. En el fondo, yo era débil. Y amargo también, amargo como un limón agrio, cuyo sabor no conocía desde hacía años. Menos mal que no pude ir a ninguna habitación. Solo me habría sentido negro. Hice un verdadero esfuerzo para librar mi mente de cualquier pensamiento consciente en la preparación para el almuerzo, porque no sabía lo que iba a pasar. Tal vez una parte de mí pensó que olvidaría lo que había ocurrido si lo hacía. Los demás apenas sabían lo que era tener un descanso en su rutina. No de la forma en que Lola y yo lo hicimos. Probablemente se autodestruirían, serían incapaces de procesarlo. Apuesto a que habían pasado minutos antes de que enviaran a alguien a sacarme del piso de la fábrica. Estaba tratando de no pensar en nada, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Distraído, mirando las palabras sin sentido en mi computadora, una pequeña parte molesta de mi cerebro estaba gritando, tratando de decirme algo. Para empezar, no le presté atención. Estaba demasiado envuelto en mi deseo de estar en paz. ¿Qué idea tan tonta era esa? Pero luego recordé las palabras de Mary, lo que ella había querido que yo hiciera. Encuentra a Lola. Salir mientras aún pueda. Podría haber sido una locura, pero de repente, eso era todo lo que importaba. Salí de mi estupor.
No la había visto en todo el día, ni en el archivo, ni en la imprenta, ni ahora, en los cubículos de la oficina. Había un asiento vacío justo enfrente de mí, donde debería haber estado ella, y ni siquiera me había dado cuenta. ¿Dónde está Lola? Le dije a Glenn, quien actualmente ocupaba el asiento junto al de ella. Su mirada en blanco se mantuvo sin cambios, incluso cuando quité las manos del teclado y me incliné para chasquear los dedos en su rostro. Esperaba una reprimenda, pero no llegó. Sin claxon y sin caja emergente. Qué extraño, pensé. Consideré renunciar mientras estaba adelante, pero me planteé la pregunta. Si no me iban a regañar por eso, ¿qué más podía hacer? Agarré mi monitor y lo tiré al suelo. El ruido de su impacto fue inesperadamente alto, exacerbado por el silencio de la habitación. Una plétora de cables recién expuestos salió disparado de su caja de plástico cuando se abrió, la pantalla de vidrio se rompió en 1.000.000 de pedazos diminutos. Fue inmensamente satisfactorio. Me encontré mirando la cosa rota y reventada en el suelo con una especie de curiosidad morbosa, como si estuviera observando un cadáver. Ciertamente estaba muerto en ese sentido, para no volver a operar nunca más, y verlo yacer ahí fue como hipnotizaste. Pronto, me di cuenta de que estaba jadeando, disfrutando de la tensión de esperar que sucediera algo. Sin embargo, nada lo hizo. Mis compañeros de trabajo continuaron como si no acabaran de ver a uno de sus compañeros cometer un pecado mortal ante sus propios ojos. Por lo que pude ver, no lo habían hecho. Aún así, tal vez solo estaban siendo educados. Tal vez tenían demasiado miedo de hacer cualquier otra cosa. La razón por la que se me permitió salirme con la mía se me escapó. Pensé que podría haber algún motivo oculto, que en este momento, tal vez me estaban observando con más atención que nunca en mi vida, pero al mismo tiempo, eso se sentía improbable. Pasé mis manos por mi cabello y la palabra vino de nuevo, suelta. Inestable. Inestable. Intocable. Sí, eso era yo, intocable, ebrio de poder. Necesitaba hacer más, realmente probar mis límites. ¿Qué diablos está pasando? Le pregunté a Glenn en voz alta, saltando sobre el escritorio para pararme junto a él. Sin reacción. Desenchufé su monitor y lo dejé caer al suelo. Sin reacción. Siguió escribiendo, concentrado en una pantalla que no estaba allí. Sus ojos estaban descoloridos y nublados, como si estuviera en coma, y en ese momento supe que no solo me estaba ignorando. Ni siquiera me estaban viendo. Se me ocurrió la idea de vivir una fantasía largamente esperada. Con cuidado, saqué el teclado de debajo de los dedos bailarines de Glenn. Estaban tocando teclas invisibles ahora, como si estuviera tocando un piano imaginario. Una vista divertida. Deseaba que hubiera alguien más lo suficientemente consciente como para verlo. Con gran placer, agarré la cosa lisa, gris y rectangular en mi mano y la lancé hacia la cabeza de Glenn. Tan pronto como lo contactó, desapareció por completo. El teclado se me escapó de las manos y me tiró al suelo un dolor punzante familiar en la nuca, el peor de todos hasta ahora. Uno por uno, el resto de los ocupantes de la habitación comenzaron a desaparecer mientras yo me retorcía debajo de ellos. Toda la habitación se sentía como si se estuviera derrumbando, hasta que, jadear. Me incorporé en mi asiento. Estaba en la cafetería, el dolor de cabeza aún presente, pero manejable. ¿Qué te pasa, hombre? Preguntó Glenn. Estábamos todos sentados en la misma mesa, yo, él, Blaine y algunas otras personas con las que no estaba seguro de haber hablado alguna vez. Todo parte de la manada de Blaine. Parecía que habían estado hablando de algo entre ellos, pero mi repentino regreso a la realidad había desviado su atención hacia mí. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Dije, sin aliento. Miré hacia abajo a mi plato para ver una salpicadura de alguna sustancia blanda, empapada en una salsa indescriptible. De la misma manera que el resto de nosotros, amigo. Glenn señaló la única puerta que conducía a la sala de la oficina. Has estado un poco nervioso, sin embargo. Déjalo, Glenn. Blaine ladró. Glenn obedeció, metiéndose en silencio su comida. Se me cayó la computadora al suelo. No, no lo hiciste. Estabas escribiendo.
más rápido de lo que nunca te he visto. Fue bastante impresionante, sinceramente. Siempre he envidiado lo rápido que escribes, ¿sabes? Nunca puedo seguir mi ritmo, dije que lo dejes. Lo siento. Lamió un poco de agua del tenedor mansamente. Por una vez, en realidad sentí una punzada de simpatía por él. ¿Alguien sabe dónde está Lola? ¿Quién diablos es Lola? Blaine intervino antes de que nadie más tuviera la oportunidad de decir algo. Una cascada de moléculas de saliva salió volando de su boca mientras hablaba, antes de tragar y limpiarse la parte posterior de la boca con la mano. Esperé a que alguien lo informara, pero nadie lo hizo. ¿Sabes quién es Lola, amigo? Deja de hacerte el tonto. Lo que sea, dijo después de un breve retraso. Parecía que había algo más que quería decir, como si quisiera soltarse de alguna manera, pero lo dejó. No sé dónde está. Ninguno de nosotros lo hace. Aunque te apetece sentarte aquí. Empezó de nuevo, después de otro momento de silencio. ¿Te quedaste sin gente con quien hablar? Sus palabras tenían un borde sarcástico. Lo miré. Quiero que retires lo que dijiste sobre Mary. Resopló y tomó un sorbo de su bebida. Amigo, no dije nada sobre Mary. Ni siquiera sé quién es Mary. Ella suena como una perra. Una rabia profunda burbujeó dentro de mí. Apreté la mandíbula, casi involuntariamente, y me ardía la cara. Sentí que una vena se abultaba en mi cabeza, como si estuviera a punto de explotar, y sin previo aviso, mi visión se nubló por un estallido de rojo acuoso. Se entrometió en todos los bordes de mi vista, borrando la cafetería, y cuando había cubierto todo por completo, sucedió. Estaba ciego, pero mi cuerpo comenzó a moverse, y lo primero que escuché fue una especie de grito de sorpresa. Inmediatamente después siguió un grito de dolor, seguido de dos fuertes golpes. Sentí que pasé una eternidad mirando ese rojo, sintiendo que se convertía en parte de mí, pero en poco tiempo se desvaneció y ahora estaba mirando hacia el techo de la cafetería. Mi hombro me estaba matando. Me levanté, aturdido, y ahí en el suelo a mi lado estaba Blaine. Estaba de espaldas, agarrándose la cara, lanzando gritos de angustia gutural. Maldiciones salían de sus labios, lo suficientemente fuertes como para que los sensores las detectaran. Disfruté la idea de que fuera castigado por ello, hasta que me di cuenta de lo que estaba maldiciendo. Un tenedor estaba alojado en la cuenca del ojo izquierdo. No un tenedor, mi tenedor, evidenciado por la mancha de sangre en mi mano derecha. El peso de lo que había hecho cayó sobre mí como una pila de ladrillos, cuando me di la vuelta para ver las caras boquiabiertas de todos. Había captado la atención de todos en la sala, y decir que estaban incrédulos era quedarse corto. Unos cuantos de ellos debieron pensar que estaban viendo cosas, y muchos de ellos no podían soportar mirar. No los culpé exactamente, especialmente cuando vi a Blaine agarrar el tenedor con sus manos y sacarlo, todo el globo ocular goteando y el tallo saliendo con él. Lo miró fijamente, luciendo como un postre retorcido y derretido, antes de desmayarse, la sangre formando un charco debajo de su cabeza. Acto violento detectado. El altavoz de repente sonó. Despacho de seguridad. Por favor, quédate donde estás. Salí corriendo, dejando la espeluznante vista para que mis compañeros se quedaran boquiabiertos. Una estridente alarma perforó mis oídos mientras corría por los pasillos. Sabía hacia dónde me dirigía. Era el único lugar en el que podía estar, el lugar en el que siempre estaba. El lugar donde sabía que la encontraría. No tardé mucho en llegar a mi destino en medio del pasillo de color. La forma más precisa de describirlo sería pura melancolía. Eso fue lo que me golpeó cuando me acerqué a la habitación azul y cerré la gran puerta de metal detrás de mí. Me di la vuelta y un gran maremoto me tiró al suelo, dejándome con la voz áspera y los ojos llorosos. La primera vez, te hará eso. Una voz vino desde el medio de la habitación. Me puse de pie y tosí, forzando mis ojos para ver en la luz intensa. Pero luego te acostumbras y es felicidad. Lola estaba sentada en medio de la habitación. Se había encorvado hasta el punto en que su cabeza apenas era visible desde atrás y su cabello estaba mojado.
Llegué a su lado y vi que su espalda estaba bañada en sangre, manando de la parte posterior de su cabeza. Verlo debería haberme asustado, o al menos haberme preocupado, pero no sentí nada más que calma. Calma pacífica y estable, como si estuviera mirando el océano, lamiendo contra un tramo de costa dorada. ¿Qué le pasó a tu mano? ¿Te lastimaste? Ella preguntó. Es la sangre de Blaine. Lo apuñalé en el ojo. No puedo decir que no se lo merecía. Escuché lo que dijo ese día, sobre Mary. Eso no estuvo bien. Tal vez ahora aprenda algo de respeto. Sí. Tal vez. Si lo lastimas, no vamos a tener mucho tiempo. Estarán aquí pronto. ¿Qué fue lo que te llevó al límite? ¿Preguntaste por Mary? Me quedé en silencio por un momento, tratando de no ahogarme. Ese sí. No la recordaban, ¿verdad? Ellos tampoco se habrán acordado de mí. Llegué demasiado lejos en el proceso. ¿Qué estás diciendo? Es lo que hacen, John. Hacen que la gente olvide. Es más fácil de esa manera. ¿Recuerdas ese día en el turno de caja? ¿Con David? Estaba mirando a la nada, aunque sus ojos parecían reflejar algún tipo de movimiento. Hice una pausa por un momento de contemplación. Algo así como... Es nebuloso, sin embargo. Como si no quisiera. Recuerdo. He soñado con eso todas las noches desde entonces. Nos golpeamos la cabeza bastante fuerte, ¿no? Y los controles médicos posteriores, chico, fueron duros. Nunca probaron daños internos. Susurré, casi para mí mismo. Ojalá hubiéramos podido hablar antes. Es mi culpa, de verdad. Estaba asustado. Miedo de no poder contactarte. Miedo de ponerte en riesgo. Parecías estar bien con Mary, y eso me tranquilizó. Esa noche que te vi en el pasillo, tenía muchas ganas de decir algo, pero no pude reunir el coraje. Lo siento mucho. Extendió una mano para tocarme la cara, que estaba mojada por las lágrimas. Su piel era tan pálida que era prácticamente blanca. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en la habitación amarilla? Le pregunté, hipócrita que era. Es más apropiado, ¿no crees? No es que no quiera ser feliz. Es que debería sentirme triste. Yo sé lo que quieres decir. Respondí, con la voz vacilante. Era tan bonita en ese momento, era como si no fuera real. Había una palabra en la que no podía dejar de pensar, desde ese día. Seguía apareciendo una y otra vez, volviéndome loco. Más que nada, eso es lo que me trajo aquí. Puso algo en mi mano. Era una navaja de metal, pegajosa de sangre. Yo, lo intenté. Pensé que podría hacerlo, pero no pude sacarlo de mí. No suficientemente fuerte. Pero tú, tienes que deshacerte de él. Quítelo por completo, finalice el proceso. Controla todo aquí, el trabajo, las puertas, todo. Sin ella, eres libre. No, eso es, no puedo, tienes que hacerlo, John. No solo por mí, por ti. Y para David. Miré hacia abajo a la cosa, considerando tener que usarla en mí mismo. Se sentía imposible incluso de concebir. Una última cosa, antes de irme. No quiero que te culpes por lo que pasó ese día. Una vez que esto termine, ya no necesitarás estar enojado. Entiendo. Hablé, entre sollozos. Sus manos estaban frías y húmedas mientras acariciaba mi cabello. Y, si vuelves a ver a David, dile que morí feliz. Presioné mis manos en mi cara y lloré, incapaz de contenerme. Yo lo haré. Lo haré. Ah, ¿puedo oírlo de nuevo, tú no? ¿Escuchar qué? La música. Ese maravilloso sonido. Ella se inclinó hacia mi oído. Duérmene. Y con eso, cerró los ojos y se quedó inmóvil. Sostuve su cuerpo cerca de mis brazos y susurré cuánto la amaba. Parecía que solo estaba durmiendo. No perdí el tiempo después de eso. Suavemente, la tomé en mis brazos y la acosté en el suelo. 2 golpes fuertes y agudos golpearon la puerta cuando empujé la silla debajo de la manija, ganando algo de tiempo. A partir de ahí, solo fue cuestión de fuerza de voluntad. Duro y rápido fue el método que había elegido. Es más fácil decirlo que hacerlo.
Presioné la hoja fría contra la parte posterior de mi cabeza, respirando profundamente. Esto fue. Ahora o nunca. Tomé la primera puñalada, sintiendo como la incisión triangular se abría paso en la base de mi cráneo. El dolor era inimaginable. Hacía un calor abrasador, vertiginoso en su intensidad. La sangre ya comenzaba a derramarse sobre mi camisa cuando entré para el segundo corte. Con un grito animal, sentí que el metal hacía contacto con el chip. Estaba tambaleándome, luchando por mantenerme de pie, pero los golpes constantes contra la puerta me incitaron a seguir adelante. Tenía 30 segundos, máximo. No hay tiempo que perder. Suelta tu arma y pon las manos arriba, dijo una voz sin emociones desde afuera. La puerta apenas se mantenía en sus bisagras cuando giré la hoja hacia arriba, empujando la carne hacia afuera y sobre mis hombros. Grité lo suficientemente fuerte como para romper mis cuerdas vocales. Yo estaba tan cerca. La navaja salió y me derrumbé en el suelo mientras la puerta se abría. John. Juan, aquí arriba. John. Me desperté en una habitación oscura y húmeda, cuyos límites no estaban bien definidos. Un dolor intenso pulsaba detrás de mis ojos, y mi corazón latía tan lentamente que me pregunté si se había detenido. Me puse de pie y palpé alrededor de la parte posterior de mi cráneo. Nada. Sin corte ni abertura, sin sangre y nada artificial. Los cuerpos de mis compañeros de trabajo se alineaban en el suelo a mi alrededor. Estaban inconscientes, pero ciertamente no muertos. Me di cuenta por la forma en que sus pechos subían y bajaban al unísono. Sus ojos estaban cerrados y sus cabezas estaban atadas con finas tiras de alambre, que conducían a un aparato gigantesco cubierto de luces parpadeantes y símbolos de estatus. 2 puntos rojos parpadeantes eran visibles en la pantalla de la cosa, pero no había nadie cerca para hacer nada al respecto. Miré, pero no pude ver ni a Lola ni a Mary. John. Mi atención se desvió hacia el centro de la habitación. La voz de David provenía de un agujero del tamaño de una trampilla en el techo. Debajo había una escalera de caracol metálica que conducía directamente a ella. Con las piernas que se sentían como si pudieran ceder en cualquier momento, me moví hasta el último escalón y comencé a ascender. Una luz blanca cegadora brillaba desde la abertura, haciéndome señas hacia adelante, cuando escuché a David llamar de nuevo. Vamos, ya casi estás ahí. Estás tan cerca ahora. Agotado, me arrastré a lo largo de la barandilla hasta que llegué a la parte superior. Una pantalla en blanco y translúcida era lo único que se interponía en mi camino. Lo empujé con una mano y la luz blanca me tragó por completo.